Bueno, hago una pregunta abierta, no hace falta que respondan en voz alta, pero sí para pensarlo. ¿Cómo se sintieron durante el tiempo de culto? ¿Sintieron que pasó algo que les hizo bien, que algo a nivel espiritual ocurrió? Es tremendo cuando uno exalta la presencia de Dios, cuando uno exalta a Jesús y se enfoca en Él. Hace ya más de 50 años que el Señor guió a los que fueron los pastores que comenzaron este grupo de congregaciones que se llaman Ríos de Vida, eh, a correr un poquito el foco de lo que era y sigue siendo una visión muy extendida de cómo se lleva adelante la iglesia y cómo es el tiempo de culto, y correr la orientación, el norte del asunto, sacarlo de las necesidades de las personas, que todos tenemos necesidades, y cuántos no hemos llegado al Señor justamente porque nuestras necesidades nos empujaron, ¿no? Las situaciones que vivíamos nos apretaron de tal manera que necesitábamos una respuesta sobrenatural y ahí caímos y conocimos a Jesús. Pero fue un giro en la orientación esto, sacando la mirada de las necesidades de las personas y poniéndolas en la presencia de Dios. Eso trajo una pequeña revolución, no siempre fue bien entendida, y generó cosas como esta, ¿no? Que ustedes saben que hay gente que no le gusta esta congregación porque se canta mucho, ocupa mucho tiempo en cantar y alabar. ¿Y por qué? Si con dos canciones estaríamos bárbaros, ¿no? Hay diversos estilos de personas, diversos gustos y diversas maneras de relacionarse con Dios. Esto hemos aprendido el año pasado, no, el campamento pasado en Corcovado con Emma dimos un taller que hablaba justo sobre que todas las personas tenemos diferentes maneras de conectarnos con Dios. Pero más allá de lo individual, hay cosas que están establecidas. Creo que casi todos los que han estado en una, dos, tres, cinco, 20 iglesias, no sé dónde estuvieron, en todas en algún momento se canta. ¿Y por qué se hace esto? Los invito a buscar en sus Biblias el Salmo 150, el último del libro de Salmos, último capítulo del libro de Salmos. Por si alguno no sabe, todos o la gran mayoría de los salmos, lo que tenemos como salmos, no fueron poesías, sino que fueron canciones, que lamentablemente no existía Spotify en ese tiempo, así que no nos quedó, tampoco existía la escritura musical como para que nos quede la melodía, pero por lo menos la letra quedó escrita. Fíjense lo que dice el Salmo 150. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, alabado sea el Señor. Esta palabra que dice tanto aleluya y alabado, en el idioma original es halal, de ahí sale la palabra aleluya, por si alguno no sabía, y significa eh, exaltar, decir cosas geniales, engrandecer, destacar todo lo bueno, ponerlo muy, muy en alto. Hay otra palabra que se usaba mucho en la antigüedad que era yadá, que significa algo así como lanzar, como si vos tirás una piedra, como si vos arrojás algo allá lejos, ¿no? Pero con una dirección concreta, no al tuntún, sino en una dirección muy concreta. Y también significa algo así como reverenciar con manos extendidas, este gesto, ¿no? Eso también existe. Y en el Nuevo Testamento encontramos la palabra ainesis, que significa, tiene que ver con cantar, con contar, con elogiar, con decir cosas hermosas. De eso se trata la alabanza. Por eso es que hacemos esto. Y si alguno no está muy acostumbrado, verá que todo el tiempo, todo giraba alrededor de decirle cosas hermosas a Dios, ¿no? Bueno, exactamente eso fue lo que estuvimos haciendo, lo que dice este salmo tan antiguo, el Salmo 150. Hicimos esto. Y hoy vamos a aprender un poquito más sobre qué es la alabanza y qué es la adoración. Más de uno dirá, pero esto ya lo sé. Esperen, esperen.
No den todo por sentado, capaz que todavía haya cosas por descubrir. La alabanza es una expresión espontánea de gratitud, de honra, de reconocimiento de Dios. ¿No? Esto es la alabanza. El primer culto congregacional que existió en la historia, ¿saben cuándo fue? ¿Uno sabe? Y empezaron a revisar el archivo. Congregacional, culto congregacional. ¿Se acuerdan cuando Moisés guió a los israelitas y cruzaron el Mar Rojo, que era como una especie de un gran bañado, laguna, algo así, pero tenía partes muy profundas y bancos de arena y un montón de cosas? Y los venían persiguiendo el ejército egipcio y ellos ya se veían ahí ensartados, muertos, todos desparramados por el desierto, ya se podían imaginar la situación y cruzaron. Dios abrió esas aguas y ellos pudieron pasar y pasaron del otro lado, y cuando se dieron vuelta vieron lo que no se esperaban que iba a pasar, porque el ejército egipcio venía con caballos, con carros, venía atrás, obviamente se movía a mucha más velocidad que ellos. Los israelitas iban todos con sus carros, con sus ovejas, sus vacas, sus nenitos, y los otros venían al galope con su equipamiento de guerra y venían ya entrando en ese lugar, y de golpe el agua se cerró y los sepultó a todos. Y ellos, los israelitas, se quedaron con la boca abierta, no podían creer lo que acababan de ver. Entonces estaban libres. Se había roto el lazo de la esclavitud para ellos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo que surgió en ese momento? Dice que María, la hermana menor o mayor de Moisés, empezó con las mujeres y con panderos, empezaron a cantar. ¿Qué cantaron? Algo así como la canción que muchos conocemos, esta Echó a la mar los carros de Parón. Bueno, básicamente sería algo así. Qué culto. Y había escrita también una canción, dice Moisés, junto con todo Israel cantaron. No me imagino cómo fue eso. Quizás ustedes escucharon esos momentos en los que se arma acá como un ruido de canciones mezcladas donde cada uno canta su canción. Quizás fue algo así. No sabemos bien. Lástima que no nos quedó mucho registro. Pero la cosa es que ahí ocurrió algo masivo, algo congregacional. Era mucha gente alabando a Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos ese inicio del culto cristiano. Y no cambia tanto, hasta miren que pasaron miles de años, ¿eh? Y no cambia tanto en su esencia. ¿Por qué? Porque es algo que a Dios le agrada y a nosotros también. Y nos hace muchísimo bien. Eh, las escenas de alabanza así masivas que se ven en la Biblia, en realidad todas se caracterizan un poquito por eso. Un ruido bárbaro, muchos instrumentos sonando, mucha gente cantando, gente danzando. Hay algunos que quizá dirían, sabes que para mí todo eso no es necesario. Yo estoy bárbaro con mi guitarra o con, no sé, con lo que tengas, o en el silencio. Hay gente que le encanta el silencio para tener un encuentro y cantarle a Dios ahí solito. Y hay otros que no, una cancha de fútbol llena y una orquesta y un coro de 1000 voces, todo eso es poco todavía. O sea, hay diferentes maneras, pero en esencia, porque en realidad la cantidad, el volumen, la manera, no importa tanto. Lo que nos conecta a todos es ese deseo interno de reconocer lo que Dios hizo, de agradecerle porque Él hizo. Entonces, ahí tenemos un punto. Sale de nosotros, está esa canilla interna. Quizá alguno todavía no la descubrió, bueno, está ahí, está guardada, capaz está media cerrada, media tapada, no sé, a veces las manijas vieron que se ponen medias duras de las canillas, ya le vas a encontrar la vuelta, se va a abrir esa canilla y vas a ver, porque así somos diseñados, así estamos diseñados. Entonces no importa tanto la manera, sino lo que sale. Lo que importa es que salga, lo que importa es que haya. Entonces, no te compliques mucho con si sos muy bueno cantando o si sos un perro cantando. No es la historia esa. Lo que importa es si hay algo. La música, la canción es algo que se conectó con las emociones humanas desde tiempos antiquísimos.
De hecho, creemos que la música se inventó en el cielo, si entendemos correctamente algunas visiones y profecías antiguas. A Dios le gusta la música y a nosotros nos gusta la música. Y por eso juntamos las dos cosas y hacemos cosas para Dios con música. No es imprescindible, no es la única manera y no sé tampoco si la más importante, pero es algo que nos ayuda a hacerlo juntos también o hacerlo solitos en casa. Hay muchas maneras de alabar a Dios y hay funciones, ¿no? Siempre está esa cosa así como bochinchera que se mete. Yo los quiero invitar a que busquen en sus Biblias, en 2 Samuel. Vamos a leer varios pasajes del Antiguo Testamento y vamos a terminar leyendo uno más nuevo. En 2 Samuel, capítulo 6, ocurre un evento importante para los judíos de esa época. Saben que en esa época Dios no se manifestaba en cualquier parte. Dios no le hablaba a cualquier persona. Dios, no podías vos hablar con Dios en cualquier parte y de cualquier manera. No era así en ese tiempo. En ese tiempo había que hacerlo en lugares específicos donde Dios se manifestaba y había algo, un objeto que era muy especial, que gracias a Dios y por su misericordia ya ese objeto no existe. Después de Jesús ya no tuvo ningún sentido, que era el arca de la alianza, el arca del pacto. Era una caja de una madera muy fina, pero que estaba íntegramente forrada en oro. Esa caja tenía algunos objetos adentro, pero no era eso lo importante, sino que para ellos lo importante es que donde estaba esa caja estaba Dios. No es que la caja fuera Dios. La caja no simbolizaba a Dios, pero Dios se movía alrededor de esa caja. No entendían bien por qué ni les importaba. Pero si estaba la caja, Dios estaba ahí. Entonces, para ellos era importante estar cerca de esa caja. Y David quiso traerla de una carpa donde había estado guardada mucho tiempo y la trajo a Jerusalén. Y para él y para todos los israelitas de ese momento significaba que la presencia de Dios venía para estar con ellos. Entonces, en el capítulo 6, en el versículo 12, dice, en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed Edom y toda su hacienda, era el lugar donde había quedado guardada la caja esa, David fue a la casa de Obed Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod, que era como una túnica de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así, entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. ¿Cómo les suena eso? ¿Suena como una procesión muy ceremoniosa? Nada que ver, ¿no? Gran barullo, celebración y el rey ahí a la cabeza de toda la celebración, no solo coordinando, a ver, che, cuidado ahí, un médico por allá, no, él era el primero que estaba feliz y honrando esa presencia de Dios que llegaba. Alabamos a Dios, atrayendo su presencia, pero reconociendo que Él está entre nosotros. Y nos volvemos tan acostumbrados a que Dios esté por ahí rondando, que casi como que no le damos importancia. Ah, sí, está Dios, está Dios. Saben que no en todas partes se siente a Dios. Hay lugares donde la presencia de Dios está extremadamente silenciada, pero nosotros lo asumimos con tanta naturalidad como si fuera, bueno, si hay viento, hoy hace calor, hoy hace frío, como si fuera un evento climático, y es la presencia de Dios que está. Y por eso es que alabamos y hacemos fiesta. Hoy se sintió un poco ese barullo acá, ¿no? Qué lindo que podamos prendernos en ese barullo santo. Y fíjense lo que pasó después, porque esto es tremendo. Versículo 16. Sucedió que al entrar el arca del Señor en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que era la esposa de David, se asomó a la ventana. ¿Dónde estaba ella? ¿Estaba con la gente? Ella estaba en otro lado, mirando a la distancia, desde su castillo, desde su torre, no sé qué tendría ahí, o la terraza, algo. Estaba mirando. Dice, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor,
sintió por él un profundo desprecio. Ah, mamita. Le dio vergüenza ajena. David otra vez haciendo escándalo. Le dije, le dije que se vista mejor. Y míralo, ahí está, saltando como un nene. Avergonzada ella. Qué es delicado esto, ¿saben? O sea, quizá a vos no te nace hacer todo eso, pero no estés en otro lugar. Cuando ocurre que la presencia de Dios llega, no estés en otro lugar. Porque está muy serio riesgo de que no entiendas nada de lo que está pasando y que opinemos desde afuera. Ah, mirá la pavada que está haciendo eso. Mirá el otro cómo canta. Este nos pega 2 aplausos al templo, ¿no? Un desastre. Que no estemos en otro lado, que estemos tan metidos en esa presencia de Dios también, que simplemente es como un río que nos lleva. Hoy, cuando estábamos por empezar el culto, el Señor me hizo recordar esa visión de Ezequiel, creo que es Ezequiel, de un río, el río de la presencia de Dios que salía del templo. Si no conocen la historia no importa ahora, pero es una visión espiritual, profética, que estaba el templo de Dios y del templo de Dios salía un río, y era el río de la presencia de Dios, ¿no? Y lo que Dios me decía era que cuando nos metemos en su presencia, no es que ahí empieza a ocurrir algo. La presencia de Dios, el río está corriendo todo el tiempo. Somos nosotros los que pegamos el saltito y nos metemos en algo que ya se está moviendo, ¿no? Entonces, qué bendición cuando podemos entrar en ese río ruidoso, turbulento. Dice que le daba hasta un poquito de miedo a este hombre cuando veía el río y se metía muy profundo, porque era un río agitado, el río de la presencia de Dios. Cuando Dios se está moviendo, es agitado, pasan cosas adentro. Si simplemente, a veces pasa que no sentimos grandes cosas en un culto y no es que tengamos que sentirlas, no es obligación, pero que nos dispongamos nosotros a meternos en ese río. Somos nosotros los que tenemos que meternos. El río está ahí para el que se quiera meter. ¿Querés meterte o te quedás de afuera criticando, cuestionando, explicando, buscando razones, juzgando y haciendo todas esas cosas que nos sale tan bien hacer? Bueno, esto fue lo que hizo Mical. ¿Y qué le dice David? En el versículo, esperen, un poquito después, a ver, esperen. Dice el versículo 20, dice, cuando David volvió para bendecir a su familia, David estaba tan contento por lo que había pasado, por lo que estaba pasando, que venía así como cargado de toda esa alegría y quería bendecir su casa. Dice, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó, qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales, lo más bajo de lo bajo para ella, ¿no? Ella era una reina, no era como esas esclavas. David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo, fíjense, anótense esta frasecita, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. En, nuestra, en nuestro culto a Dios, en nuestro momento de encuentro, no tenemos que mirar cómo me veo. A ver, ¿me veo bien? Hay justo alguien sacando la foto. A ver, me acomodo para salir bien en la foto. La foto no soy yo. A nadie le importa cómo me veo yo. Y si a alguien le importara, bueno, que se maneje, qué sé yo. Pero lo importante no soy yo. Lo importante es Él. Es la honra que le doy a Él. ¿Hasta dónde me mido? ¿Por qué tengo tanto miedo a hacer el ridículo? Yo que estoy gordito, pego 3 saltos y quedo jadeando. Y no sé si me gusta, si me veo muy cool haciendo eso. Me parece que no, sinceramente. Espero que nadie me esté filmando. Pero en realidad, en el fondo, no me importa. Porque es a Él a quien estoy honrando. Y es de Él de quien estoy esperando que sucedan las cosas. Y ya vamos a ver que pasan cosas.
cuando el nombre de Dios es exaltado, cuando buscamos su presencia, cuando lo alabamos, cuando dejamos de poner el foco en nosotros mismos, tan necesitados, tan llenos de problemas, con tantas cuestiones que conversar con Dios, como decía hoy Juliana, ¿no es cierto? Cuando Él está, no queremos hablar de otra cosa. Es genial, es un milagro que Dios quiere estar, sigue siendo un milagro, por más que se haya vuelto un milagro más o menos habitual, sigue siendo un milagro. Me ha pasado de estar en lugares, en congregaciones, donde alabo a Dios por fe, porque les juro que no siento nada. Una aridez espiritual en el ambiente. No sé por qué, no quiero juzgar a nadie, pero no siento esa presencia de Dios. Igual alabo, porque la alabanza hace que Dios se mueva. Pero qué bendición cuando podemos sentir esa presencia de Dios, que no podemos explicar. Es algo tan profundo, tan interno, que no lo podemos explicar bien, pero está claro que algo está pasando, ¿no? Y nos enganchamos en eso. La alabanza para Dios es un sacrificio. No hacemos los sacrificios como, imagínense que acá cada vez que hacemos un culto degolláramos algún animalito, qué chanchada. No lo hacemos así, ya no es necesario, Dios no requiere esas cosas de nosotros. En esa época lo hacían de esa manera y no faltó el sacrificio. Y el sacrificio no fue solo, bueno, maten al animalito, hora de morir para ese bichito porque es el culto a Dios. El rey hizo su propio sacrificio, danzando y haciéndose muy visible y haciendo visible la alabanza a Dios. No sé, como dice la esposa desnudándose, no sé, espero que tuviera ropa interior, pero parece que se le veía todo. Pero a él no le importaba, porque lo importante era que estaba glorificando a Dios. ¿Cuánto nos medimos? No voy a levantar mucho las manos. Yo no lo hago así. No es mi manera, no es mi estilo. No sé cuál es tu estilo. El que tengas, llévalo hasta el fondo, porque estamos delante de un Dios que se merece todo. Él se dio para nosotros todo. Por eso nosotros también le damos todo y no nos medimos tanto. Por eso nuestros cultos pueden ser bulliciosos, desordenados. A veces puede haber momentos más ceremoniosos, más prolijos, más armaditos, ¿no? Pero lo importante es lo que le damos a Dios. Dios no se glorifica con la cosa perfecta. La cosa perfecta que le espera escuchar es tu alabanza perfecta. Y la alabanza perfecta no es porque no te corriste un cachito de la nota. La alabanza perfecta es porque sale de un corazón que está honrando a Dios y que lo reconoce. Así que esa es la onda con la alabanza. Fíjense, vamos a ver una función no tan conocida de la alabanza, por si alguno pensaba que solamente es algo que ocurre en el culto. Busquen por favor Segunda Crónicas 20. Vamos a ver algo genial que pasó con la alabanza. Segunda Crónicas 20. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá más específicamente, estaba ahí asediado por algunos enemigos embramadísimos que tenían. El rey estaba en Jerusalén, se llamaba Josafat, y dice el versículo 1, dice, después de esto, estoy leyendo Segunda Crónicas 20, después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle, del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en, bueno, un lugar ahí. El versículo 3 dice, atemorizado, Josafat decidió ir a su psicólogo. No, decidió ir a llorar. ¿Qué dice que hizo? Fue a hablar con Dios. Fue a hablar con Dios. No todos hacemos eso. Cuando de golpe nos vemos en un problemón, por ahí alguien dice, che, vamos a orar, o qué sé yo, algo así, como que suena como muy espiritual y, cierto, hay que orar. ¿Es nuestra primera opción ir a Dios o es nuestra primera opción ir a llorarle a nuestros amigos, meternos para adentro? Porque algunos salen para afuera y le cuentan a todo el mundo su problema, otros se meten totalmente para adentro y no hablan más, porque necesitan procesarlo y se meten para adentro. ¿Es nuestra opción primera ir a buscar a Dios? Josafat hizo esto. Dice, decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Esta fue la primera estrategia de Josafat.
Eh, después viene una oración larga, y fíjense lo que dice Dios en el versículo 15. Dice, y dijo Jaasiel, esto era un hombre que escuchaba a Dios, es importante tener cerca personas que escuchen a Dios. Y dijo Jaasiel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Entró un campeón a la batalla, ¿sí? Ya la batalla cambió, ahora ya no es un ejército contra otro ejército, es un ejército contra Dios y un montón de personas que van con Dios, ¿sí? Así que bueno, desde ese punto de vista pareciera como que ya la cosa empieza a resolverse, ¿no es cierto? Y fíjense la estrategia que tomaron ellos. En el versículo 21 dice, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor. Esto es un desubique absoluto. Estamos en una guerra. ¿Qué se pone adelante? Gente con unos terribles escudos, se manda lo más fuerte con lanzas largas, porque si vieron las películas, cuando chocan los ejércitos, los primeros que caen son los de adelante, ¿no? Bueno, o capaz que determinó que maten a los músicos. No sé, puede ser, ¿eh? Yo alguna vez lo he pensado también. Pero la cuestión es que la primer línea era la de la alabanza. Entonces dice, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Yo pensé que iba a poner un buen canto de guerra, el Señor aplasta a los enemigos. Su gran amor, destacando el amor de Dios en el medio de una guerra, alto de su dique. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace esta gente? Están entendiendo algo que a veces a nosotros nos cuesta bastante entender. Dios nos ama. Y aún en el medio de una guerra, Dios nos ama. Y no podemos perder esa perspectiva, porque si perdemos esa perspectiva se nos corre todo el encuadre y ya no sabemos dónde estamos parados. Esto que estamos viviendo es parte del amor de Dios y Dios va a mostrar su amor y Él va a traer la victoria que Él considere. Ese es el punto también. En este caso, lo que pasó después de esto, no lo vamos a leer, pero dice que se armó un gran revuelo en los ejércitos, porque eran varios enemigos, se desconocieron entre ellos, vieron como cuando está la gente mamá, se desconocieron entre ellos y se agarraron entre ellos y se mataron entre ellos. Una locura total. ¿Qué les pasó? Dios intervino. No sabés lo que va a pasar cuando traes a Dios a tu problema. No sabés lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que no significa que, bueno, entonces yo me pongo a alabar a Dios y Él se ocupa de todo. Tranqui, pará. Hay cosas que hacer. Ellos tuvieron que ir al campo de batalla. Y ellos no sabían lo que iba a pasar después. Así que fueron con sus armas, con su equipo, porque capaz que realmente había que pelear en serio, ¿no? Ellos fueron dispuestos a lo que hubiera que hacer. Y a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. No queremos. Queremos que Dios, que Él es el grandote, que tiene todo el poder, todo bajo su control, Él arregla todo. Como si tuviéramos un tío rico que nos resuelve todos los problemas. Tío, tengo este problema, no te preocupes, querido, yo te mando ahí mi guardaespaldas. No, Dios no es así. A veces Él resuelve de formas milagrosas, a veces tenemos que pelarnos un poco más la frente, pero la cuestión es que ponemos a Dios primero. Ponemos a Dios primero. Y esto se hace también con alabanza. Primero orando y alabando a Dios y reconociéndolo. El resultado de eso, Dios sabe. Pero Él va a estar en el primer lugar, aunque las cosas salgan distinto de lo que esperamos. Y con esta parte cierro el tema de la alabanza, después vamos a seguir ahora con adoración, que es otro nivel. La alabanza es activa. No sirve que te pares ahí y mires todo. No sirve solamente que pongas música. ¿Cuántos ponen música de alabanza en sus casas o en su oficina? A veces ponemos música así porque nos gusta, ¿no es cierto? A mí me encanta la música, escucho absolutamente de todo. Pero es diferente que es cuando pongo música que honra a Dios también, ¿no es cierto? Pero en realidad esa música no está alabando a Dios. La grabación, Spotify no alaba a Dios. Soy yo. Entonces,
Si ese ambiente me ayuda a alabar a Dios y a cantar y a poner mi corazón en contacto con Dios, bien. Si no, bueno, es mejor poner eso que otra cosa, qué sé yo, no sé cuál es la música que te distrae. Pero en el culto especialmente, es la alabanza tuya la que va a honrar a Dios, no la que hagan los músicos acá, no la que cante tu hermano. Es así también, pero no alcanza y no te afecta a vos. Lo que vos necesitas es vos poner lo tuyo. Entonces hay algunos que dicen, no, yo soy malo para cantar. Cantá, cantá, seguí la canción, aprendela. No sé, pero hace algo. Y ni siquiera es solo cuestión de cantar. Podemos traer una palabra, podemos orar, podemos traer un pedacito de la Biblia que nos impactó. Dios nos puede hablar de tantas maneras y podemos hacer tantas cosas en el culto a Dios. Pero que no falte esa cosa que sale de adentro. Si eso falta, y es posible que te vuelvas a tu casa con la sensación de que no pasó absolutamente nada. Ahora vamos a ir al escalón siguiente, que para muchos es una cosa poco comprensible, el tema de la adoración. O pareciera como que es como lo mismo, pero no es lo mismo, no sé bien qué onda con la adoración. La adoración es otra cosa, no es alabanza. La alabanza, como leímos en el Salmo 150, termina diciendo el Salmo, todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe al Señor. O sea, si estás respirando, es tu lugar también alabar al Señor, a menos que no estés respirando. Las puertas, la mesa, la batería no respiran, no alaban a Dios. Somos nosotros los que alabamos a Dios. Dice también la palabra que toda la creación alaba a Dios. ¿Cómo alaban a Dios los pajaritos? No los veo ahí realizando un culto a los pajaritos. Pero ellos simplemente haciendo eso para lo que fueron diseñados, están alabando a Dios. Entonces, nosotros, cuando hacemos eso para lo cual fuimos diseñados, estamos alabando a Dios también. ¿Sí? Pero vamos a dar un paso más. La adoración no son canciones lentas, suaves, profundas. La adoración no es un cambio de estilo, una onda distinta. La adoración es una entrega. Fíjense que en el Antiguo Testamento se usaba la palabra chakha y en el Nuevo Testamento se usa la palabra proscuneo. Son palabras muy antiguas, pero que definen esto. La palabra antigua del Antiguo Testamento indica arrodillarse, humillarse, postrarse. Eso es un aspecto visible, porque eso no se hace ante cualquier persona. Se arrodilla ante alguien que es muy digno, bueno, eventualmente ante alguien que te puede degollar también, pero no es el caso. Es el tema de la dignidad, porque es voluntario. Nadie se arrodilla para que lo degüellen por gusto, pero sí para honrar a alguien, porque nos parece tan importante esa persona que amerita eso. Hoy no se usa mucho lo de arrodillarse. No sé si han visto situaciones ustedes donde alguien se arrodilla. No sé si con el Papa capaz alguno se arrodilla, no sé cómo son los rituales esos, pero siempre es ante alguien que tiene una dignidad tremendísima que justifica ponernos de rodillas. No nos arrodillamos ante cualquiera. Más con nuestra mentalidad, con nuestra cultura de hoy, no nos arrodillamos ante cualquiera, definitivamente. Pero este es el concepto antiguo. Y en el Nuevo Testamento es medio parecido, porque la palabra proscuneo tiene que ver con besar la mano. Tiene que ver con besar la mano, por eso, pero no besar la mano como romántico, digamos, sino como un gesto de muchísima honra. Definitivamente no haríamos eso con cualquiera. Así que siempre es este gesto de humillarse, ¿no? En el Salmo 96, yo quiero que miremos esto porque hay una clave importante. Hoy los hice buscar un montón de textos, disculpen, no siempre lo hago. Salmo 96, tenemos una clave importante del tema de la adoración. Salmo 96. Dice en el versículo 7, tributen al Señor pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, traigan sus ofrendas, entren por sus atrios, póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario, tiemble delante de él toda la tierra. Una conciencia total de ante quién estamos. Tributen, ¿conocen los tributos? El monotributo, ¿conocen los tributos? Es un impuesto, ¿sí? Los tributos son impuestos. O sea, nosotros damos algo de nosotros por algo que es más grande que nosotros, que es el Estado en el caso de los impuestos.
tributen, denle al Señor. Y no está hablando de plata. Después menciona también sus ofrendas, que pueden ser de plata, como las que están acá, o puede ser cualquier otra cosa que vos ofrendes. O sea, no puedes venir con las manos vacías delante de Dios. Las manos estas con deditos o las manos espirituales, tu corazón. No puedes venir vacío delante de Dios. Traes tu honra, traes. ¿Y por qué? Dice, la gloria que merece su nombre. O sea, no estamos hablando ya de lo que Él hace o deja de hacer. Es porque Él es eso. Él es Dios. Honramos a un Dios que es Dios, aún sin nosotros. No nos necesita. Nos ama con locura, con pasión, nos vino a buscar, pero no nos necesita. Nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a un Dios tan grande. Y tantas veces lo desaprovechamos, lo desmerecemos eso, ¿no? La gloria debida a su nombre. Y fíjense, se mencionan ofrendas, entrar, estamos otra vez en la misma, como hoy con el río, entrar, hermano, cuando venís al culto, cuando te pones en tu casa un ratito a orar, entrar, no te quedes afuera, no ores por costumbre, no hagas las cosas porque, bueno, se supone que es algo así. Entrar significa dejar el otro lugar y meterte en. Venís al culto, metete en la alabanza, metete en la oración, metete en las canciones, metete, orá, buscá adentro tuyo, sacá lo mejor que tengas y ponelo, porque ahí estás haciendo lo correcto con Dios, ¿no? Habla de postrarse. ¿Cuántos de acá alguna vez se arrodillaron para orar con Dios? A ver, por favor, levanten sus manos. ¿Cuántos se arrodillaron? Oh, un montón, buenísimo. Como dijimos hoy, no nos arrodillamos ante cualquiera. Por ahí nos arrodillamos en casa, en lugares un poquito más íntimos, ¿no? Qué lindo que podamos arrodillarnos también en el culto juntos. El rey Salomón cuando dedicó el templo se arrodilló, no sé si lo hizo por puro corazón o quedaba bien públicamente, no tengo idea, pero nosotros tenemos que hacerlo porque honramos a nuestro Dios. Nos arrodillamos ante Él únicamente. Yo no me arrodillo ante otras personas, la verdad que no, pero ante Dios sí, ante Dios sí. Y después dice, en la santidad, en el santuario, hay diferentes versiones. Y acá hay una cuestión con la adoración y la santidad. Saben que la adoración está en el contexto de la santidad. Nos arrodillamos delante de un Dios santo y nuestras vidas normalmente no son muy santitas que digamos, no sé la tuya, pero la mía no lo es. Pero para adorar a Dios tengo que acompañar esa santidad. Entonces yo no puedo entrar con toda mi suciedad. Ahora, esto no es una excusa, mi suciedad digo por mis pecados y todo lo que hice mal, ¿sí? Veremos esto. Yo no puedo entrar así como así a adorar a Dios. No voy a poder. Es así de simple, no voy a poder. Me va a acusar mi conciencia, va a pasar un montón de cosas y no voy a lograrlo. Solo puedo adorar a Dios en santidad. Ahora, el problema no es en sí la santidad, sino mi deseo de esa santidad. Si yo no hago lo que Él me enseñó para estar en santidad, entonces no voy a poder lograr. No voy a poder lograr. ¿Qué hago para estar en santidad? Tengo que cambiar toda mi vida. Mucho lío, olvídate, no. No es mi tema. Simplemente decirle, oh Dios, estuve mal en esto, en esto, en esto. Vos lo sabías, vos me viste. Te pido perdón. Cambia mi corazón. Eso limpia, eso atrae esa gracia de Dios, esa misericordia que estaba ya desde antes para nosotros, como un cheque en blanco. Pero en ese momento cobramos el cheque y este perdón del Señor limpia nuestro corazón y podemos entrar en santidad en esa oración. No es, no es algo para unos pocos, los santos, los buenos, los que nunca hacen nada malo, porque esas personas, hasta donde yo sé, no existen. No conozco ninguna yo, no sé ustedes. Yo no conozco a nadie así. No hay personas que sean tan buenos, que Dios los escucha a ellos porque son re buenos. No, todos somos malos, todos somos indignos, pero por Jesús Dios nos escucha. Y Dios presta atención a nuestras oraciones y Dios responde por Jesús, no por nosotros. Si es por mí, estoy en el horno. Pero por Jesús es que puedo llegar. Por eso gastamos tanto tiempo en alabar a Jesús y todo. Es lo mejor que nos pasó. Somos unos tontos si no lo reconocemos, sinceramente. Está bien, es parte de la libertad de cada uno tomar hasta malas decisiones. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones en la vida, no?
es parte de nuestra libertad y después tenemos que vivir con eso. Pero Jesús no es una mala decisión, es la mejor. Entonces, aprovechamos y entramos por Jesús y el Señor nos recibe. Así que en la santidad podemos adorar. Adorar a Dios no es llevarle problemas. Adorar a Dios es honrarlo por lo que Él es. Honrarlo por lo que Él es. Haga lo que haga. Tome la decisión conmigo que tome. Me llene de regalos o me llene de problemas. Es adorarlo a Él siempre. Fíjense, acuérdense, algunos de ustedes quizá conocen la historia de Job. ¿Conocen la historia de Job? Para que alguno no la conoce, era un hombre, es de las historias más antiguas que está registrada en la Biblia. Era un hombre que temía a Dios, adoraba a Dios, y un buen día Dios hizo un experimento social con Job y dijo, vamos a sacarle todo lo que él considera bendición. Lo peló, lo peló. No le quedó nada, le quedó solamente la mujer que era más para problemas de otra cosa. La mujer le dijo, mirá qué mal que te trata Dios, maldecilo y morite. Wow, copada la compañera. Eh, la cuestión es que Job dice la palabra de Dios que se humilló y adoró a Dios y dijo, vine sin nada, estoy sin nada, yo te reconozco como mi Dios. Que yo te reconozca como Dios no depende de los regalitos que me des, de las bendiciones que me des. Depende de otra cosa, depende de vos. Y vos sos Dios, así que yo te reconozco. Y Dios lo tomó en cuenta eso. Job tenía que aprender cosas importantes, pero estaba bien posicionado para el arranque. Él sabía quién era Dios y él sabía quién era él. Y eso es importante a la hora de orar a Dios. Último pasaje, y ya con esto terminamos, los dejo descansar de este tema, Romanos 12, porque hasta ahora leímos todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué hay en el Nuevo Testamento? No se habla nada de estas cosas que hemos leído, hermanos, hay un montón en toda la Biblia. Era difícil elegir con qué quedarme con esto, pero le pedí al Señor que me guíe para lo que Él quería dejar claro, y creo que lo hizo. Romanos capítulo 12 dice, esto es un cambio de perspectiva, porque hasta ahora parecía como muy cúltico el asunto, muy de culto. Y ahora vamos a ver que esto es mucho más grande. Dice, por lo tanto, hermanos, dice el versículo 1 de Romanos 12, tomando en cuenta la misericordia de Dios, nos paramos ahí, en la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, y aparece la parte espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿dónde está la parte del sacrificio? Un cartelito ahí, pase al sector sacrificio. ¿Dónde me van a degollar? No, vivo. Es más fácil que te maten muerto, porque es una vez y punto, que vivir sacrificado. Vivir una vida entregada. Y vivir con tu cuerpo entregado, porque pareciera a veces que todo pasa por el terreno de las ideas, las palabras, los sentimientos, la cosa así muy metafísica, pero Dios dice, trae el cuerpo. Ayer nos tocó ahí con algunos jóvenes y Emma venir a cortar el pasto. Yo tenía que predicar hoy, tengo que predicar la semana que viene en la conferencia, eso me trae muchísimo estrés. Yo me quería quedar orando, pero el Señor me dijo, anda a cortar pasto. Así que yo junté mis cositas y me vine a cortar el pasto. ¿Cómo agradecí que Charcán corte el pasto siempre? ¿Saben? Ya les dijimos esto, Charcán está complicado para cortar pasto, necesitamos otros voluntarios, ya no podemos depender de él. Es una bendición todo el tiempo que él se ocupó, pero ahora es el lugar para que otros también pongan el cuerpo. En sacrificio, es un sacrificio, no hay vuelta, no hay otra manera de entenderlo, es un sacrificio, es deliberado, una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo, una pérdida de otras cosas que podría hacer, pero yo mato todo eso y lo pongo y traigo mi cuerpito acá o a donde sea que haya que estar y sacrificar por Dios. Eso es. Y sigue diciendo, incluye otra cosa más el asunto. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es un cambio en tu cabeza, hermano. Es un cambio en tu cabeza. No esperes entender lo espiritual con la cabeza que tuviste toda la vida. Te sirvió para otras cosas, no para esto. Es una etapa nueva, distinta. Solo el Espíritu de Dios en tu espíritu puede cambiar esa cabecita y que de golpe cosas que dijiste, no, yo nunca haría eso, y de golpe te vas a ver ahí haciéndolas. Y va a ser una bendición. Pero tiene que cambiar nuestra mente, nuestro cuerpo entregado, nuestro tiempo, nuestros recursos, y Dios va a hacer cosas geniales. Eso es el verdadero culto a Dios. Hay otros aspectos del verdadero culto, pero siempre dice la palabra que el verdadero culto es concreto. No son cosas que se dicen, son acciones. ¿Cuáles son las acciones que están respaldando tu fe en Dios? ¿Cuáles son las acciones? Yo espero y quiero creer que estamos llenos de esas acciones. Y si mirás y no ves mucho, quizás sea tiempo de que haya más acciones. Acciones en el tiempo de alabanza a Dios, jugate más, aprendete más las canciones, dedicale más y que tu corazón esté puesto ahí, porque no se trata de cantar nada más. Se trata del corazón entregado. Y dispone a que tu cuerpo trabaje y a que tu mente cambie. Fíjense, es algo integral, es como que Dios nos agarra y sí, es verdad, nos da vuelta como una media. Me acuerdo, y con esto termino, hace unos años tuve una charla con el director de un centro de rehabilitación de personas con adicciones muy importante en Buenos Aires, y él me decía, la única condición para entrar a nuestro programa es que estén dispuestos a que Dios los dé vuelta como una media. Si no estás dispuesto a que Dios te dé vuelta como una media, bueno, quizá no sea este tu lugar. Así de simple. Dice, wow, bueno, puso la vara alta. Es que si no, no funciona, dice, no funciona. Estaba hablando de tratamiento, una persona que vivió su vida alrededor de las drogas y necesita cambiar, pero en realidad todos necesitamos que Dios cambie nuestra vida totalmente. Todos lo necesitamos. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a sacrificar en este culto? No hay culto sin sacrificio. No hay alabanza y ni hablar de adoración sin sacrificio. ¿Estás dispuesto a sacrificar? Así que, hermano, hermana, yo te quiero animar con esto porque pasan cosas. Lo vimos ahí con lo que pasó en la antigüedad, pero hoy pasan cosas. Hoy pasan cosas cuando ocupamos nuestro lugar como adoradores. No existe un lugar más alto para un hijo de Dios que el lugar de la adoración. Jesús le dijo a esa mujer que tenía una vida media complicadita, que se la encontró en un pozo juntando agua, y le dijo, mira, el Padre está buscando adoradores, que adoren en espíritu y verdad. Y no habló de otra cosa, ¿eh? Dijo un par de cosas como para llamar la atención y que la mujer abra grande los ojos y que tome conciencia de que estaba adelante de alguien que valía la pena escuchar. Pero le dejó así como caer ese regalito. El Padre está buscando adoradores. Ni siquiera dijo el Padre está buscando alabadores, que está buenísimo. Dijo, está buscando adoradores. Él quiere encontrarnos en ese lugar de máxima, en ese lugar de compromiso total, en ese lugar donde Él nos puede hablar y nos puede usar y puede transformar nuestra vida y hacer esos propósitos tan altos que Él tiene para tu vida y para la mía. Ahí nos va a cambiar, ahí va a producir esos milagros en nuestras vidas, pero hay que llegar. Si no, y la veremos de lejos, veremos cómo otros crecen y nosotros diríamos, míralo dónde está, hace 2 meses que llegó, hace poquito tiempo y ya mirá toda la responsabilidad que le dieron a esa persona. ¿Por qué? Porque está poniendo su vida ahí donde tiene que estar y Dios lo ve. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora. Yo te invito